Pongan el tema de este día y vamos a ir a la escritura. Practicando la fe. ¿Cómo? Con entendimiento. Entender verdaderamente lo que profesamos. Entenderla plenamente. Se empieza conociendo, pero se camina entendiendo. Entender a ese Dios maravilloso. No solo es conocer. Muchos conocen. Quizá la mayoría, si vamos a Reynosa, usted les habla de Jesús, y quizá podemos encontrar quizá más del 90 o quizá el 95% de que todos han escuchado hablar de Jesús. Pero si les preguntas, ¿entiendes la obra de Jesús en tu vida? Se van a quedar muchos sorprendidos que van a decir, no entendemos, no sabemos. Por eso en la fe con nosotros, como su pueblo, su iglesia, tenemos que practicar una fe con entendimiento. Quiero que me acompañe a la escritura. El libro de Job, capítulo 42. Sean todos bienvenidos los que nos visitan por primera o segunda vez. Veo que falta mucho pueblo, espero que lleguen, que se haya sido por lo del horario. No sé si ya pusimos al corriente del reloj. ¿Tiene el tiempo ya exacto ese reloj? ¿Sí? Ya lo corrigen, gracias. Muchos quizás se quedaron con el horario, una disculpa. Quizás debería haberles avisado el viernes, me siento hasta cierto punto responsable, haber avisado y haber publicado también en las redes por la página de la iglesia y no lo hice. Entonces una disculpa para todos. Pero usted está aquí, gracias. Tenemos Job capítulo 42. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con comunión con el Espíritu Santo de Dios. Yo y el pueblo decimos amén, que quiere decir así sea. Yo lo leo para usted y usted me sigue con su vista. Quiero hacer un espacio. ¿Habrá alguien que quiera una Biblia, que no traiga Biblia y que diga, pues no tengo ni la capacidad económica, quiero una Biblia, pastor, ¿me la regala? Sí, se la regalamos con gusto. ¿Habrá alguien? ¿Alguien de los nuevos que nos visita? ¿Usted, joven, una Biblia, por favor? ¿Alguien de los sugieres que le haga llegar una Biblia nueva ahí? ¿Alguien más? ¿Habrá? No tiene costo, se la vamos a regalar. ¿Alguien más? No le dé pena. Quizá usted ya no trajo Biblia, bueno que este día se va a llevar un regalo de parte del Señor, porque no es de parte de nosotros. Esos vienen de muy lejos, viajan esas Biblias muy lejos, alguien sembró en esas Biblias y nosotros lo que hacemos nomás las trasladamos para que sea de bendición. No le dé pena si a usted le falta a alguien más. Usted si ahí ve a la hermana que anda repartiendo y usted necesita, con confianza pida uno. La palabra de Dios se lee de esta manera. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Precioso mi Señor y buen Padre Celestial, gracias le damos, bendito Dios, este día por el privilegio de la vida, Señor. Te damos gracias también el privilegio que nos da de estar en esta su casa. Casa de oración, Señor, será llamada, Señor, y puerta al cielo, Señor. Damos gracias por este privilegio y esta oportunidad. Como su siervo y su ministro, Señor, me dispongo como un vaso, reconociendo que la excelencia del poder sea la suya, que sea ella la que fluya, Señor. En sabiduría, Señor, que provenga directamente de corazón de Dios, no de corazón de hombre. Que la palabra que salga por mis labios, Señor, sea como un maná que desciende del cielo, de los hornos celestiales, a edificar, a nutrir a todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor, por este privilegio de escuchar su palabra, también con la autoridad que usted nos ha dado como su siervo y su ministro, para atar y reprender, Señor, todo lo que estorba o haya sido asignado para entorpecer en este servicio. Sea usted, Señor, que lo derribe en el nombre de Jesús. Usamos la autoridad que nos ha dado, declarando inoperante todo plan del enemigo, todo aquello que haya sido asignado como hechizo, conjuro, Señor, está derribado, está inoperante en el nombre de Jesús. Declaramos su palabra, libertad, autoridad de nuevo, Señor, para que ella sea la que haga efecto deseado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una ofrenda de aplauso al Señor. Y así puede ocupar su lugar.
He pedido a los jóvenes de multimedia, he pedido que nos ponga una definición de entendimiento según la Biblia. Que usted la puede buscar en su Biblia, en su diccionario bíblico, juntamente con lectura de la Biblia. Hay palabras que vamos a entender y nos va a abrir un panorama más si buscamos una definición. Porque quizá la palabra de entendimiento nosotros tengamos un concepto, pero qué bueno es apoyarnos con escrituras o diccionarios bíblicos. Y en esta ocasión lo hemos hecho. Dice, entendimiento es una capacidad de discernir. Pues no le llevo muy bien. Es una capacidad de discernir y comprender y aplicar la sabiduría divina considerando un don de Dios que guía la vida espiritual y moral. El entendimiento de la Biblia no se limita a la mera comprensión intelectual, algo muy importante. Ese no es el entendimiento, sino implica un discernimiento profundo y percepción de la voluntad de Dios. No es alimentar nuestro entendimiento, alimentar y darle argumentos a nuestro razonamiento, sino que discernamos un espíritu de discernimiento profundo de parte de Dios para discernir cuál es la percepción de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Se relaciona estrechamente con la sabiduría y la revelación divina, permitiendo a los creyentes tomar decisiones justas y vivir conforme a los mandamientos de Dios. Ese es el entendimiento que necesitamos, ese es el entendimiento que queremos. Porque dentro de nosotros, cuando nos llega ese entendimiento de parte de Dios, quizá usted y yo hagamos lo que yo hacía al principio. Al principio chocábamos y queríamos chocar con argumentos, estatutos bíblicos, mandamientos, prédicas. Porque yo todo quería filtrar por mi entendimiento, por mi razonamiento. Y escuchaba mensajes que mi razonamiento y mi entendimiento me decían es ilógico, es imposible, no lo creas, no lo tomes. Y muchas veces yo salía en ese entendimiento de aquellos lugares. Había algo como un techo sobre mí que me dejaba tomar y viajar en el entendimiento de Dios. Porque antes de poner el entendimiento que Dios me quería implantar en mí, anteponía mi entendimiento y yo chocaba para quitar ese muro o esa barrera que hay. Y para tomar el entendimiento de Dios, aún nuestro razonamiento nos diga que es ilógico, es imposible, planes de proyectos, calidad de vida para tener una guianza a una calidad de vida eterna, un cielo que se me ha ido a preparar, palabras que escuchaba como que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cosas que yo luchaba y no lo veía, no lo palpaba. Y mi entendimiento me decía que no, era ilógico, era irracional. Para quitar ese techo que nos estorba y viajar en el entendimiento de Dios se necesita practicar algo muy importante que se llama fe. Y creer que si Dios lo dijo y Dios lo estableció, yo lo creo. Que ahora ya no viajo en mi entendimiento, que ahora mi entendimiento no es un obstáculo, sino yo quiero caminar bajo el entendimiento que Dios quiere hacer ahora para mí. Y que si yo viajo en el entendimiento de Dios, mi vida va a ser diferente. Y que tengo que viajar en mi propio entendimiento de la fe que practico en Jesús. No puedo pensar viajar en el entendimiento de alguien más. Tiene que ser mi propio entendimiento y conocer al Dios que profeso con entendimiento. Tanto nos estorba. Job lo entendía y lo dijo en estos versículos. Hablaba cosas que yo no entendía, que yo no comprendía. Y Job era un hombre que Dios dio testimonio de él. Era un hombre temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Quizá la sociedad daba testimonio, pero el testimonio más importante lo daba Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job? Varón recto, temeroso, apartado del mal, que está sobre la faz de la tierra.
Pero este varón tuvo que pasar una experiencia. El libro de Job tiene 42 versículos y donde encontramos que empieza la comunicación de Dios con Job, empieza el versículo 38. Y empieza a decirle muchas cosas y le empieza a hacer preguntas el Señor. Y el Señor le manifiesta a Job, se da a conocer, se da a entender. Y Job se da cuenta que no entendía muchas cosas, que aunque él practicaba la justicia o la rectitud, honesto con Dios, temeroso a servirle a Dios. Aleluya. Job dice, yo conozco que todo lo puedes, después de aquella plática del versículo 38 al 42. Y se hace una pregunta, quizá esa pregunta nos la vamos a llevar de tarea. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién? ¿Quién es el que oscurece nuestro consejo o nos contamina? Porque no hay entendimiento, sin entendimiento. Como que cuando no tenemos el entendimiento de Dios, como que hay alguien que nos va a cegar y muchas veces puede estar dentro de nosotros y podemos anteponer antes el entendimiento de Dios, ponemos el entendimiento natural y lo de Dios es maravilloso. Si usted lee el versículo 38 del libro de Job se da cuenta de lo que Dios le estaba tratando de decir y enseñar a Job, pero quiero avanzar en el mensaje porque a donde lo quiero llevar es a entendimiento, a que usted entienda realmente lo que profesa. Usted está ese día aquí en la casa del Señor, pero ¿en qué entendimiento vino? ¿En qué entendimiento estamos aquí en la casa del Señor? ¿Entendemos que venimos a congregar, a adorar, a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Entendemos que ha constituido casas y como esta casa hay millones sobre la faz de la tierra, donde la verdad usted puede adorar en su casa, pero no podemos adorar reunidos como pueblo si no es que estamos en su casa. El viernes se nos predicaba de los santuarios, lugares establecidos por Dios, donde nos congregamos a adorar como su pueblo. ¿Podremos venir en ese entendimiento? ¿Podemos venir en el entendimiento? ¿Voy a escuchar la voz de Dios a través del predicador? ¿O estoy aquí por tradición y costumbre? ¿O estoy aquí porque es un descargo de conciencia? Ya fui a la iglesia el domingo, la semana, le doy vuelo a la hilacha. ¿O estoy aquí verdaderamente por entendimiento que yo quiero venir este día a que me hablen más y a conocer y a entender ese Dios maravilloso que me ama y que no entiendo y no cabe en mi razonamiento el amor que Él tiene para conmigo, que aún siendo malo, aún siendo pecador, Él me ama? ¿Podemos venir en ese entendimiento delante de la presencia de Dios? Job decía, ¿quién es el que oscurece el consejo? Es el entendimiento. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Siempre el entendimiento, y sabe, en la Biblia usted va a encontrar muchos versículos donde se añade la palabra entendimiento. Hay un libro de Oseas, donde en el capítulo 4, versículo 6, Dios dice que su pueblo perece por falta de entendimiento, de conocimiento. No me conocen, dice el Señor. Pero en los versículos más abajo, al llegar al versículo 12, dice que es pueblo falto de entendimiento. El problema no iniciaba con entendimiento, el problema era mucho más fuerte y más profundo, porque el pueblo al que le estaba hablando el profeta Oseas, era pueblo que ni lo conocían al Señor, mucho menos entender quién era ese Señor. Donde usted y yo, lo primero que es importante que tenemos que hacer es entender verdaderamente la fe que estoy profesando. ¿Cómo practico la fe con Dios? ¿Por tradición? ¿Por costumbre? Pues por un requisito en casa, porque mi papá y mamá me dicen.
busca a Dios, ora a Dios. Como un descargo de conciencia, como les decía. Oh, viene a la iglesia, ya pasé al altar, me pidió perdón. Pero cuando salgo allá tengo entendimiento de que Él está conmigo. Y que si Él está conmigo hay un Espíritu Santo que viaja y está conmigo y que me guarda, me cubre, me protege y que me cela con amor eterno. Y cuando ando allá afuera, sé que Él está conmigo y me está viendo. Cuando allá afuera tengo el entendimiento de que esa persona que me guarda, me cubre, me protege, me prospera y en todas las áreas quiere bendecirme, se constrista o no, o viajo en otro entendimiento. Verdaderamente sé que Él me ama y que Él está conmigo, me guarda, me cubre, me protege, pero que también Él se pone triste cuando yo practico el mal, cuando yo hablo cosas malas, cuando critico, cuando juzgo, cuando señalo. Aleluya. Cuando veo lujuria, lascivia, pornografía, y que Él se entristece. Podemos estar en el entendimiento de Dios o podemos estar en nuestro razonamiento. Por cuanto no lo vemos, no lo tocamos, no lo percibimos, quizá nuestro razonamiento dice no está ahí. Pero por la fe, por su palabra nos dice que Él mora en gloria en todo lugar y que Él nos anhela celosamente y que Él está con nosotros. Y en ese entendimiento tenemos que viajar sobre la faz de la tierra. Cuando viajamos en el entendimiento de Dios nos vamos a evitar muchos problemas y muchos dolores de cabeza porque sabemos que Él nos está viendo. De que no me puedo esconder, me esconderé de papá, mamá, de la iglesia, me esconderé de muchas, de Raimundo y medio mundo, pero que de Dios no me puedo esconder. Cuando viajo en ese entendimiento me voy a guardar de muchas cosas. Pero cuando no tengo ese entendimiento voy a hacer barbaridades. Me voy a tratar de esconder. Pero tengo que tener entendimiento de que Dios no me voy a poder esconder. Aleluya. ¿Cómo le sirvo yo a Dios? ¿Cómo practico la fe? ¿Nomás por mis necesidades? ¿O verdaderamente lo hacemos por entendimiento? Cuando filtramos todas las cosas por nuestro entendimiento, razonamiento, siempre seremos vencidos y derrotados. Empiezas por conocer y avanzas aplicando el entendimiento a lo que has conocido. No te preocupes por lo que no entiendas. A su tiempo lo entenderás. Preocúpate lo que entiendes de la fe y de tu Dios y ponla por obra. Muchas veces queremos entender muchas cosas que Dios no nos ha todavía enseñado. No te preocupes por lo que no entiendas. Preocúpate por lo que ya entiendes. Y pongámoslo por obra. No pongas por obstáculo, no entiendo, para detenerte o para justificarte. A veces nosotros nos tratamos de justificar y decir es que no entiendo. Y como no entiendo lo que está sucediendo, pues no lo hago, no lo practico. ¿Por qué? Porque no, yo quiero entenderlo. A veces somos atrevidos y podemos llegar a ser exigentes con Dios, que no practico ciertas cosas de la Biblia porque no las entiendo, cómo funcionan. Una de ellas, fidelidad y honestidad con Dios. Bueno, no entiendo y no la voy a practicar porque no la entiendo. Las cosas de Dios se tienen que practicar con fe y creyendo que si Dios las dijo y las dejó establecidas, yo las tengo que tomar y tengo que entender que ese es el Dios que me ama y que quiere que las lleve a cabo. A veces somos extremistas y queremos entender todo. Pero hay cosas que estás haciendo ahí donde estás sentado que no entiendes. Pero si aplicas ese razonamiento que a veces tenemos, no lo voy a hacer porque no la entiendo. A veces somos extremistas. Si dejas de hacer eso que estás haciendo, estás sentado, porque no lo entiendes, te morirías. Una de ellas es respirar. Tú no entiendes lo que implica en su totalidad el respirar, pero no porque no lo entiendas en su plenitud, lo que Dios no te ha permitido que en su tiempo entiendas, no porque no lo entiendas en su totalidad, lo dejas de hacer.
Porque el respirar, oiga, hay mucha sabiduría. Tenemos aquí vellos en las fosas nasales que filtran las cosas grandes, los objetos grandes. Tenemos unas glándulas más atrás que ahí choca el aire y en esa glándula se matan muchas de los virus y las bacterias. Para que cuando entre ese aire a los pulmones ya entre hasta cierto punto más limpio, más higiénico. Pero adentro de los pulmones sucede algo que no entendemos. ¿Cómo es sin tener contacto la sangre con el aire? Solo por unos alveolos pulmonares se hace un intercambio, hay una combustión donde la sangre le aporta al aire el CO2, el dióxido de carbono, los desechos, y el aire le aporta el oxígeno y no lo entendemos. Si nos ponemos a entender todas esas reacciones químicas, todo eso que va a estar, y porque no lo entiendo, pues no lo hago. Pero sin embargo lo hago porque si no lo hago dejo de vivir. Así es el Señor. Muchas cosas que estás haciendo Dios las está permitiendo, pero a veces queremos ir un poquito más allá y entender más de lo que Dios no nos ha permitido que entendamos. No te preocupes por lo que no entiendes, te lo vuelvo a repetir, preocúpate por lo que entiendes y ponlo por obra. Lo que Dios ya te ha dicho, si Él está contigo y todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, y que Él te ha ido a preparar lugar para que donde Él esté un día nosotros estemos. Nuestro razonamiento va a decir ilógico, no lo entiendo, ¿cómo lo va a hacer? No lo entiendo, pero por lo tanto yo lo creo, Señor. Si tú lo dejaste listo en la Escritura, yo no voy a bajar en mi entendimiento, sino en el tuyo, mi Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2, un versículo que en lo particular me ha tocado muchas veces compartir. 12, versículo 2, pero empieza desde el versículo 1. Así que, cuando usted lea este versículo, se lo voy a dejar como tarea. La palabra más importante en este versículo, después de lo que vamos a leer, es el así que. Usted tiene que entender y comprender 8, 9, 10 y 11 del libro de los Romanos para entender porque es una prédica completa. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos sido formados de una u otra manera por las corrientes. Nuestro razonamiento y nuestro entendimiento de una u otra manera oscurece el consejo que Dios nos trató de dar. Si vamos a la creación, Dios hizo al hombre limpio, genuino, inocente. El hombre andaba desnudo como los animalitos. No había malos deseos, no había lujuria, no había lascivia, no había sentimientos insanos. Y en esa concepción original Dios hizo al ser humano. Y Dios en este versículo nos dice, renuévate. Si ya te formaste como te formó la corriente de este siglo, si ya te has formado como te formó la tradición, la costumbre, dice el Señor, transfórmate. Transfórmate es volver al estado original como estabas, renuévate, volver al estado original y a la concepción original de Dios, renuévate. Esto que está viejo, esto que está dañado, esto que está contaminado, renuévate. ¿Cómo, Señor? Por el entendimiento. Cuando entendemos verdaderamente las cosas de Dios y la fe que estoy practicando, las aplico a mi vida y automáticamente Dios va renovando hasta llevarme a una estatura de un varón perfecto, Cristo, el puro, el limpio, el genuino, el sano, el que no fue concibió pecado. A esa concepción original de Dios nos quiere llevar, pero tenemos que permitirle, aparte de Dios, renovar nuestro entendimiento. ¿Le quiere decir este día, ayúdame, Señor, y renueva mi entendimiento todos los días? Dígaselo. Diga, Señor, ayúdame y renuévame mi entendimiento todos los días. Amén. Dele la ofrenda de aplauso al Señor. Porque dice que una vez que tú renuevas tu entendimiento, le permites a Dios que te renueve,
Te tienes que posicionar, pero tienes que hacer algo para que entonces Dios salga a lo otro. La Biblia así es. Siempre el hombre tiene que estar posicionado y el hombre tiene que hacer algo para que yo haga lo que Dios me dice, para que Dios haga lo que Él dice que va a hacer conmigo. Porque dice que si yo permito que se renueve mi entendimiento, entonces Dios se va a dar a conocer y voy a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El entendimiento. ¿Con qué fe practicamos el entendimiento? Hubo un libro, un hombre muy sabio, y que lo registra en la Biblia como el hombre más sabio que ha habido sobre la faz de la tierra, que no ha habido otro, ni habrá, tan sabio de parte de Dios como fue el rey Salomón. Y este rey Salomón escribió totalmente un libro que se llama de los Proverbios, que significa sabiduría. Y el libro de Salomón, o el libro de los Proverbios escrito de parte de Dios a través de Salomón, es uno de los libros que nos da más luz sobre el entendimiento. Más o alrededor de 55 veces en este libro de 31 capítulos se hace referencia a la palabra entendimiento, directamente o indirectamente, que nos lleva a abrirnos el entendimiento. 55 veces. Si usted lee totalmente el libro de los Proverbios y analiza cada una de las palabras, entenderá muchas cosas. Porque dice el Señor en el libro de los Proverbios, el entendido en mi palabra hallará el bien. El falto de entendimiento menosprecia a su prójimo. No es el problema el prójimo, el problema es que no tengo el entendimiento de Dios. Porque Dios me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo. Pero ese entendimiento no aplica. Como no lo entiendo, no voy a aplicar este versículo, que Dios me dice que lo ame. ¿Por qué? Porque me falta entendimiento. Y el libro de Proverbios empieza de esta manera. El capítulo 1 dice, los Proverbios de Salomón, hijo del rey David, rey de Israel. Dice cómo empieza. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, aquello que decía Job que le oscurecía a alguien, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Fíjese para qué fue hecho estos proverbios, para entender proverbio y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. Para entender proverbio significa sabiduría, para entender sabiduría. ¿Sabe cómo se ve la sabiduría de Dios en su entendimiento? Cuando la ponemos por obra. Entonces ya no estamos actuando en mi sabiduría, sino estoy actuando en la sabiduría que Dios me ha dado, y se va a ver ¿cuándo? Cuando la ponga por obra. Aleluya. Ese es el libro de los Proverbios, y vamos a encontrar muchos. Usted va a buscar, si tan solo le da vuelta a una hoja, va a hallar bastantes cosas que tiene que ver con el entendimiento. Yo tengo aquí remarcadas algunas, muchas, del entendimiento. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Aleluya. La esencia del prudente está en el entendimiento de su camino. Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Todo tiene que ver el entendimiento, qué entendemos de lo que Dios nos dice y qué tomamos y cómo lo tomamos. Verdaderamente se ha renovado nuestro entendimiento y verdaderamente Dios está perfeccionando y cambiando ese entendimiento que estaba dañado, perturbado, y que ahora por la fe nos formamos en el entendimiento de Dios. El entendimiento de Dios nos dice que la blanda respuesta de la lengua apacigua la ira,
Podemos usar ese entendimiento cuando nos sucedan cosas, eventos, o como viajamos en nuestro propio entendimiento, porque nuestro propio entendimiento nos va a decir, agrede, defiéndete. Tan solo el entendimiento de lo que Dios dice, el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. ¿Tenemos total plenamente el entendimiento de ese principio, de esa sabiduría, del temor de Dios? Porque el temor en la Reina Valera se tomó como temor, como miedo, y siempre lo que implica temor nos hace huir, escondernos, protegernos, cuidarnos, porque el temor que nos influye. Quizá la palabra correcta que se había traducido, que para nosotros quizá no aplique mucho, si vamos a los originales encontramos que la palabra temer viene de un vocablo tanto hebreo como griego, se llama taré, y taré significa temer, honrar, respetar. Pero cuando buscamos ese entendimiento de Dios nos vamos a dar cuenta que no es el temor que yo tengo que tener el que me ayuda, el que me ahuyenta, el que hago correr, el que tengo que huir por el temor, sino ahora tengo entendimiento de parte de Dios por la palabra, por lo que he escudriñado, por lo que Jesús me ha dicho, escudriñar la Escritura. Ahora ya tengo entendimiento que ese versículo, quizá la palabra exacta, como lo usó la palabra, Dios habla hoy, como lo usó la palabra latinoamericana, como usó la palabra donde dice el principio de la sabiduría es honrar, es exaltar y bendecir el nombre de Jesús, que también es la traducción correcta de aquel verbo llamado taré, honrar, respetar, venerar a ese Dios todopoderoso. ¡Aleluya! En ese entendimiento y en esa sabiduría tenemos que escudriñar la Escritura. Por eso se le recalca y se le regala Biblia, y gracias a Dios este ministerio ha sido bendecido, han pasado miles de Biblias. Porque a Jesús cuando le hacen aquella pregunta tripartita, ¿cuándo será en estos tiempos? Jesús les dice, mira que nadie os engañe. El entendimiento ahí lo tiene usted en sus manos. El Dios maravilloso que se quiere dar a conocer y que quiere estar plasmado ya no en su entendimiento, que ese entendimiento se vaya renovando, ahí lo tiene en sus manos. Escudriñar las Escrituras porque esas son las que nos van a dar la luz, nos van a dar la guía. Aleluya. En capítulo Marcos, capítulo 4, versículo 10 al 13, quiero que me lo pongan rapidito, ya casi termino. 10 al 13, Marcos capítulo 4, es la parábola del sembrador. A donde quiero llegar es un versículo que les dice el Señor, que nos va a decir. ¿Cómo si no entiendes la parábola del sembrador? ¿Cómo si no entiendes esta parábola podrás entender todo lo demás las parábolas? Marcos 4, versículo 10 al 13. ¿Sí lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola del sembrador. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. A ustedes les es dado saber y conocer el misterio del reino de Dios. Mas los que están afuera, allá afuera, que no quieren nada, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Los que estamos cerca de Él y que buscamos de Él, tenemos un privilegio, el que Él nos quiere que nosotros entendamos. Y esta parábola es una de las parábolas que en lo particular a mí me ha impactado mucho, porque el Señor aquí llega a decir, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, y les dijo, el versículo 13, no sé si lo hallaron, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Aquí se habla de una siembra, una semilla. Y Jesús habló mucho de una semilla. Y habló de una que dijo, refiriéndose a la semilla de mostaza, si tuvieras fe, como esta semilla de mostaza. ¿Podremos tener total el entendimiento de parte de Dios lo que Dios nos estaba tratando de decir? Hay muchos preámbulos que podamos tocar.
Jesús no estaba refiriendo al tamaño, a la dimensión, al color, al aspecto. Se estaba refiriendo a que esa semilla de mostaza tenía fe. Y que esa semilla de mostaza tenía capacidad de producir lo que el ser humano no puede producir. Una semilla de maíz produce elotes, pero el ser humano no tiene capacidad de producir, pero una semilla sí. Y una semilla tiene fe, sí. Una semilla está viva, sí. Una semilla respira, sí. Y tiene fe. Quizá la semilla, si nos predicara y pudiéramos tener comunicación con ella, dice: tan solo necesito 2 elementos para demostrarte que yo tengo fe: tierra y agua, humedad. Entonces moriré a un estado, saldré a otro, seré un árbol, y entonces produciré lo que tú piensas que tú no puedes producir, porque esto se tiene que producir por fe. Tenemos que viajar en ese entendimiento de que la fe va a producir muchas cosas que a nuestra capacidad es imposible producir, pero por la fe y el entendimiento de Dios nos va a decir cosas ilógicas, irracionales. Pon las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Podemos viajar en ese entendimiento de Dios, que es sabiduría de Dios? Pongamos las manos de los enfermos. Quizá muchos no se va a ver la sanidad que nosotros esperábamos, pero no está a nosotros ordenarle a Dios que haga de tal y de tal manera. Porque hay otras enfermedades que el ser humano también tiene que ser curado y tiene que ser sanado. Había un entendimiento de un varón de Brasil, se contaminó sus pulmones. Y él no fumó toda su vida, fue cristiano. Pero este hombre caía y caía y caía en ese cuadro, tratamiento tras tratamiento, tenía poder económico, capacidad económica, pero este varón ya había recaído. Estaba en un estado cadavérico y fue un varón a ministrarlo. Y le dice: quiero que vayas el día que muera y que le digas a toda la iglesia que fui sano del Señor. Y él se quedaba: no veo la sanidad. Fui sano. Testifícale a toda la iglesia que yo no morí enfermo, que yo morí sano. No entiendo, le dice aquel predicador. Dijo: hay enfermedades que son más fuertes que las físicas. Y yo no solamente estaba muriendo en lo físico, lo más delicado es que mi fe y mi entendimiento en Dios también se había contaminado y ya la había perdido. Pero unas noches anteriores tuve un encuentro maravilloso con Dios, aunque Dios no me dijo que me iba a sanar, pero una cosa sí dijo: que iba a sanar mi alma y mi espíritu, y que ese día el entendimiento que practicaba yo antes se iba a renovar. La enfermedad no era tan fuerte para él la exterior, lo que él ahora estaba identificando, que la enfermedad más seria y más fuerte es que dentro de él estaba enfermo y podrido, y juntamente con su cuerpo se estaba muriendo dentro de él y estaba muerto totalmente delante de Dios. Dijo: quizá no sané lo físico, pero lo más importante no fue lo físico, fue la sanidad interior que hizo mi Señor. Ahora voy sano, no exterior, voy sano interiormente. ¿Podemos entender ese entendimiento? Quizá muchos de nuestros familiares que hemos ido a orar, pero quizás sea el estado a que Dios los ha llevado, porque en esa oportunidad imponemos las manos sobre Él y también los llevamos en una oración de fe a pedirle perdón a Dios, una oración tan sencilla pero tan representante delante de Dios. Quizás su cuerpo físico no sanó, pero su estado interior se revivió y ahora va a ir sano a la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¿Podemos viajar en ese entendimiento? Sí, pudimos poner en la Biblia 9 de Jeremías, capítulo 23. Voy a terminar con esto. ¿Sabe que hay algo que dice el Señor en lo que usted y yo sí nos podemos alabar? Que nos podemos sentir alabados. Y hay algo que Dios lo permite. Pero hay algo que Dios no quiere que nos alabemos.
El versículo 9, 23 de Jeremías dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio, ¿en qué? En su sabiduría. Ahí está en pantalla si no quiere perder tiempo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Cuando viajamos en ese entendimiento y lo que nos da algo de halagancia o algo de sentirnos soportados, puede ser nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, puede ser nuestra fuerza, nuestra valentía, puede ser nuestra economía, que tenemos y viajamos en ese entendimiento, dice el Señor, no te alabes por ello. Hijo, yo tengo algo en lo que sí te puedes alabar, dice el Señor. Y es el versículo 24. ¿Lo tenemos? Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. Y aquí hay dos palabras que van con este mensaje. En entenderme y conocerme. Nadie puede conocer a alguien si no lo entiende en su plenitud. Tenemos que entender a ese Dios que nos ama, porque una vez que lo entendemos, ya no nos vamos a soportar ni nos vamos a alabar por las riquezas, por la sabiduría y por nuestras fuerzas, nuestra juventud, nuestra valentía. Ahora nos vamos a alabar y vamos a exaltar el nombre de Dios porque hemos conocido al Dios Todopoderoso. Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo, que lo que humanamente es imposible para mí es posible para ese Dios que ahora entiendo y comprendo. No me lo quites, por favor, quiero seguir ahí en ese versículo terminando. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Por estas cosas quiero, dice Jehová, en entenderme y conocerme, que yo soy el Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra. Entender y el comprender que Él por el poder de su palabra formó y hizo todas las cosas y que por el hálito de su aliento nos dio vida. Conocer a ese Dios maravilloso que nos ama y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Podemos practicar eso de labios o podremos escudriñarlo y en pleno entendimiento decirle, Señor, gracias, conozco. Quito la palabra mundo de ese versículo y pongo el mío. De tal manera ha amado Dios a Edgardo, que ha mandado a su Hijo unigénito para buscar y salvar todo lo que se había perdido, Edgardo, y ahora encuentre la salvación y la vida eterna. ¿Podemos en ese entendimiento adorar a Dios? Cuando tenemos ese entendimiento no vamos a venir a la iglesia porque nos traen. Vamos a querer venir a adorarle, alabarle, porque Él es digno de gloria, digno de suprema alabanza. Y vamos a venir cada servicio a conocerlo y a entenderlo y a comprenderlo cada vez más y más, porque no es cualquier cosa. Nuestro entendimiento se queda muy limitado para entender y comprender lo que realmente es Él. A veces yo me pongo a pensar, Señor, ¿cómo hiciste con Lázaro? Y quiero encontrarle y les trato de escudriñar. Le digo, Señor, lo único que veo es tu poder, tu deidad. Que si lo pudiste hacer con Lázaro y tu poder no se ha menguado sobre la faz de la tierra y todo tu precioso Espíritu Santo está en ella extendiendo su mano poderosa, lo mismo que hiciste, ese Dios que vimos en la Biblia, toda tu capacidad y tu poder todavía hasta el día de ahora. Si eso lo puedo hacer con Lázaro, lo puede hacer con cualquier persona. Si ese Dios que da vista a los ciegos y que hace señales, milagros, prodigios, por su mano poderosa es el que se quiere dar a conocer a nosotros. Quizás no esté viendo nuestra hermana, estuvimos con ella, nuestra hermana Leticia Ramírez Moreno. Yo sé que muchos de la iglesia estuvimos orando por ella. Y ella ahora entendía y comprendía más a Dios en ese proceso. Pero cómo se expresaba ahora de ese entendimiento y ese conocimiento es muy diferente. A veces en los procesos ahí entendemos mucho más y conocemos más a ese Dios maravilloso, sanador. Porque a veces la palabra sanidad se nos queda corta en nuestros labios
si no lo hemos visto a través de un familiar, a través de un ser querido, o un testimonio de alguien, o en vida propia, a veces el entendimiento de ese Dios sanador se nos queda corto en nuestro entendimiento, porque ahora ella en otro entendimiento, ahora ella dice, mi Dios hizo un milagro. Me visitó una noche cuando la ciencia médica quería amputar una pierna porque había una infección y que no encontraban infección, pero una noche Dios me visitó. Mis pies, después de que no los podía mover por mucho tiempo, ahora flotaban y se movían, y yo le gritaba, mi hijo, el Señor está aquí y me ha hecho un milagro, está mi milagro. Y el hijo cansado, agotado, sí mamá, tu milagro. No, mi hijo, despiértate, ponte a adorar a este Dios que me ha visitado, ha hecho el milagro, ya no hay infección, ya me ha sanado, ya me lo ha dicho en el nombre de Jesús, y creyéndolo, y ahí conoció y entendió a una manera perfecta a ese Dios que muchas veces nos hace mucha falta a nosotros conocerlo. Se juntaron al siguiente día todos los médicos y la pregunta de los médicos era, autorícenos porque necesitamos amputar, porque riesgo de vida hay para ella, porque la infección está subiendo y ahí la infección está muy fuerte. El hijo, recordando lo que el Señor había dicho a través de su mamá, les dijo, les vamos a pedir una cosa. Usted dice que quieren amputar porque la infección está muy fuerte y no la han podido controlar. Les vamos a pedir una cosa. Mándense a hacer todos los análisis que quieran, todos los análisis que necesitan nuevamente para que corroboren lo que ustedes están diciendo, porque ya en el cuerpo de mi mamá no hay infección. Dice que le mandaron a hacer todos los estudios habidos por haber y la ciencia médica se quedó, ¿qué pasó? No hay infección, no hay necesidad de amputar pierna. El Dios maravilloso que a veces no entendemos, no comprendemos, usted y yo, sigue haciendo milagros sobre la faz de la tierra, que nos falta entendimiento, sí. Necesitamos tener mucho más entendimiento. Quiero que me pongan el tema nuevamente, voy a cerrar con ello. ¿Con qué fe? ¿Cuál es la fe que tú estás practicando? ¿Verdaderamente estás creyendo en un Dios todopoderoso que te ve, que te sigue, que te ama, que te cela? O como les decía al principio, solamente es tradiciones, costumbres, emociones, un descargo de conciencia el venir a la iglesia. O verdaderamente es porque vengo a adorar a mi Señor, porque verdaderamente vengo a escuchar su palabra y a conocerlo más a Él y a tener, Señor, más entendimiento tuyo. Cuando eso hacemos, Dios se va a ir perfeccionando nosotros y nuestro entendimiento se va a ir renovando. Entonces vamos a comprobar cuál es la santa voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta para nosotros. Permitamos que Dios renueve el entendimiento y que la fe que nosotros practicamos empezó por conocimiento y que siga viajando en ese entendimiento, que si en algo te vas a alabar, alábate y exalta el nombre de Dios por conocerle y entenderle más. Póngase sobre sus pies. Aprendimos algo este día. Una palabra muy común usada por nuestro pastor Willy, nuestro maestro de Instituto Bíblico, que siempre que terminaba las lecciones, las clases, las prédicas, aprendimos algo, jóvenes. Y siempre aprendíamos cosas nuevas. Dios quiere que en ese entendimiento viajemos. Permitamos lo que Dios vaya renovando nuestro entendimiento y que no sea nuestro entendimiento que nos guíe. Quizá ya lo dije una vez o varias veces, que la ciencia, como es una economía globalizada en todo el mundo, nos tienen bien catalogados y bien estudiados en cuanto a los segmentos, tanto generacionales, tanto económicos. Y a esa economía globalizada le interesaba saber para cuestión comerciales y trabajar en comercio, en ventas. Y a ellos les interesaba saber cuál era la religión o la denominación que tuviera más adeptos y en qué lugares estaban, cómo, para comercializar, para hacer negocio. Y pusieron parámetros en esos estudios. ¿Qué dice que es esto? ¿Qué es Pentecostés esto? ¿Qué es esto? Y empezaron a hacer estudios y encontraron que el que se decía Pentecostés no reunía los puntos que ellos los iba a dar el acentuamiento para justificar realmente y calificarle y ponerlo en la contabilidad de que era un Pentecostés.
el otro tampoco, y se volvieron a juntar. Pues hay muchos que dicen esto, pero no reúnen los parámetros que nosotros tenemos como para calificarlos. Dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a poner una ventanita donde todos ellos los vas a poner y les vamos a poner la religión humanista. ¿Cuáles son? Pues los que ellos viajan en su propio entendimiento, en sus propios razonamientos, pero practican una cosa, pero la realidad que en los parámetros que necesitamos ver en ellos, no los vemos. Entonces ellos no están llevando una relación como Dios les está pidiendo con base a estos parámetros, sino ellos están llevando una relación a ellos como humanos quieren, como a ellos les place, como a ellos les gusta. Clasifícalos acá y se asustaron. Que la religión que más adeptos tiene sobre la faz de la tierra es la humanista. Porque siempre el humano quiere poner sus preceptos, su entendimiento y bloquear las cosas de Dios y viajar en el entendimiento de Dios. Siempre, como pastor, les digo, busquen el entendimiento. Jesús nos dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando tienes pleno entendimiento de la Escritura, nada ni nadie te va a engañar ni te va a confundir. Podrás platicar con muchos allá afuera y tu entendimiento todo el tiempo te va a sacar adelante, porque ahora tú ya tienes una luz y un entendimiento muy diferente que tienes que iluminar con aquellos que no saben y que viajan pensando que tienen un entendimiento, pero viajan en un entendimiento humanista. Que el entendimiento no es el que yo te quiero sembrar, es el que Dios te quiere sembrar a través de su palabra. Que el entendimiento de que lo conozcas y lo entiendas a Él plenamente sea la luz de tu vida y que la lleves allá afuera y alumbres a otros y la pongas por obra. ¿En base a qué? Al entendimiento de Dios. Amén. Precioso mi Señor y buen Padre Celestial. Su palabra ha sido predicada delante de su precioso pueblo, Señor. Usted nos llama, Señor, a entender, a comprender, Señor, a conocerle total y plenamente, Señor, viajando, Señor, a través del entendimiento de sus palabras, de su escritura. Yo como su siervo sí pido, Señor, que el entendimiento a todos y cada uno de nosotros día a día, Señor, esté abierto, receptivo, obediente, humilde, sumiso, Señor, para tomar los preceptos bíblicos que usted tiene para en la formación de nuestro entendimiento se vaya renovando día a día, se vaya transformando, Señor, y va nos llevando en ese entendimiento a ese estado original, a ese estado que a usted le agrada, a ese estado en nuestro entendimiento, a la perfección y la estatura de ese varón perfecto, su Hijo amado Jesucristo, Señor. Día a día, Señor, como su siervo y su ministro, pongo a su pueblo en sus manos, Señor, para que el viajar y la practicar de la fe sea verdaderamente en un entendimiento limpio, genuino, iluminado por su palabra. Que nada ni nadie los engañe, Señor, a buscar y llevar una relación con usted, Señor, fuera de ese entendimiento bíblico que podemos encontrar por las Escrituras. Día a día, Señor, guíe a su pueblo. Que nunca falte palabra exacta, correcta, Señor, que provenga directamente del corazón de Dios a edificar, a nutrir este pueblo. Su pueblo, Señor, necesitamos identidad, ubicación, destino, pero necesitamos viajar en ese entendimiento, Señor, de la identidad que usted nos ha dado, Señor. Necesitamos el entendimiento, Señor, y la ubicación en dónde estamos, Señor, porque dice su palabra que extranjero y peregrino soy, Señor. Señor, y que si usted me ha dicho que el que cree en usted, aunque esté muerto, viviré. Denos ese entendimiento para tomar esos versículos y viajar esos versículos y entenderlos y aplicarlos a nuestras vidas, Señor, donde ese entendimiento usted nos dice que el que cree en usted, aunque esté muerto, vivirá porque usted es la resurrección y la vida. Donde entender ese versículo, Señor, sea que la muerte, Señor, no es la muerte definitiva, ni física, ni total, Señor, sino la muerte es un acceso, un umbral para entrar a otra calidad, otra forma, un estilo de vida, Señor, ahora iluminado por usted, Señor. Denos ese entendimiento y viajar con la confianza, la certidumbre de fe que usted está con nosotros, que usted es un ser maravilloso, Señor, que vive y reina y que no está muerto, que está día a día con nosotros en nuestro hogar, en nuestro andar, en nuestro caminar, y que usted es sensible, Señor, porque también usted, Señor, se constricta. Ayúdenos, Señor, a día, Señor, a caminar conforme a su entendimiento, a presentarnos día a día delante de su presencia y presentarnos pecadores, Señor, porque su entendimiento, su palabra nos dice que todos somos pecadores, Señor, y podernos presentar delante de su presencia y pedir perdón por faltas, errores. Que día a día en ese entendimiento buscamos, Señor, al Espíritu Santo,
al maravillosa persona para que sea el que nos siga conduciendo a toda justicia y a toda verdad. Que en ese entendimiento, Señor, usted nos vaya abriendo puertas, Señor. Que la sabiduría suya, Señor, operando en empresarios, en personas, Señor, en sus actividades seculares, Señor, sea usted manifiesto a través de ese entendimiento, Señor, que usted nos quiere dar. Como su siervo y su ministro, doy gracias por este día, por esta oportunidad que me dio de presentar este su precioso mensaje a todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una ofrenda de aplauso al Señor. Voy a pedir al grupo de alabanza que se instale. Tornaremos unas alabanzas. Siempre, y usted se va a dar cuenta, me gusta que hagamos una oración, si usted la siente hacer de su corazón. Quizá muchas veces su razonamiento lo nucleó, lo bloqueó y no le permitió creer lo que Dios dice. Y no viajamos en el entendimiento de Dios y nuestro entendimiento nos bloqueó. Y este día le podamos decir al Señor: Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Ahora sé que te agrada, que te entienda y que te conozca. Perdóname, Señor, porque muchas veces he puesto mi entendimiento y mi razonamiento y he fracasado. Perdóname, Señor, y dame las fuerzas para caminar y viajar sobre la faz de la tierra a ese destino perfecto y eterno que tengo en ti. En el nombre de Jesús, renuévame mi entendimiento. Amén, amén, amén y amén. Aleluya. El altar va a estar abierto si usted quiere pasar. Si usted tiene algo que decirle al Señor, hay algún entendimiento que hay que dice el Señor: el pecado no es el problema del ser humano.